Comenzar la clase de hoy sin tanto preámbulo. Eh, Déjenme ver dónde tengo. ¿Se debe ver ahí la imagen? Sin duda. No, no escuché, perdón. ¿Se escucha? ¿Se ve? Se ve, Sí, sí. doctor, se ve. Ok, perfecto. Vamos a empezar a hablar sobre las infecciones urinarias durante la gestación. Eh, Tópico muy importante porque, como ustedes sabrán, normalmente las infecciones urinarias son la segunda patología más común en el embarazo, justamente detrás de lo que es la anemia, y se considera actualmente como el tipo de infección más frecuente durante la gestación. Así que conocer un poquitito sobre el tema, analizar, ver y demás es fundamental. Yo voy a estar hablando de varias cosas a la vez, como ustedes ya saben y me conocen. Eh, Ustedes pueden guiarse a la hora de de la lectura, se pueden guiar por lo que es el protocolo del ministerio y por lo que va a ser esta clase. Esta clase me falta todavía agregar algunas cositas más, pero que las voy a ir agregando y después se las voy a enviar. Así que ténganme un poco paciencia con respecto a ese sentido porque estoy con 1500 cosas encima y me es bastante complicado terminar. Bueno, si tenemos que hablar de infección urinaria, tenemos que definirla. Normalmente nosotros hablamos de infección urinaria como un proceso inflamatorio que se produce justamente por la invasión y la multiplicación de microorganismos dentro de lo que es el tracto urinario. ¿Sí? Si la infección urinaria no es diagnosticada y tratada de manera eh, oportuna, conlleva cierto incremento significativo en lo que va a ser la morbilidad tanto para la madre como para el feto, ¿sí? Normalmente se habla que el 5% de las mujeres embarazadas que sufren de infección urinaria van a requerir algún tipo de intervención, perdón, de internación, ¿ok? Normalmente nosotros vamos a hablar de tres grandes tópicos que están dentro de lo que es la infección urinaria, que son la bacteriuria asintomática, la uretritis y cistitis, son medio similares ahí, y lo que es la pilonefritis aguda, ¿sí? Eh, Vamos a estar viendo justamente esos tres tópicos que son importantes. Si tenemos que hablar de incidencia, o sea, de nuevos casos sobre una población, eso es incidencia, nuevos casos sobre una población, y haciendo referencia a la incidencia de bacteriuria en mujeres embarazadas, normalmente hablamos que es de aproximadamente igual que en las mujeres que no están embarazadas, o sea, no hay mucha diferencia, ¿sí? Sin embargo, sí hay una diferencia en lo que es bacteriuria recurrente, ¿ok?
La bacteriuria recurrente sí es mucho más común durante el embarazo que durante o fuera del periodo no gravídico. ¿Ok? Eh, Además, la incidencia de lo que va a ser pielonefritis es mayor normalmente que en la población general. Eh, Probablemente se deba como resultado de los cambios fisiológicos en el tracto urinario durante el embarazo. ¿Ok? Normalmente se habla que el 5 a 10% de las embarazadas presentan una infección urinaria de las partes bajas, ¿sí? Durante el curso de lo que es la gestación. Y uno de cada 10 gestantes va a requerir, como dije, algún tipo de internación. Se me cayó, no, no se me fue, no importa. Bueno, la bacteriuria asintomática ocurre en el 2 a 7% de los casos, ¿sí? Suele desarrollarse durante el embarazo en la etapa temprana. Solamente una cuarta parte de los casos identificados pueden llegar a ser identificados en el segundo y tercer trimestre. Los factores normalmente que se asocian con lo que va a ser bacteriuria asintomática incluyen antecedentes de infecciones urinarias previas, pacientes que tengan diabetes mellitus preexistentes, pacientes con multiparidad, antecedentes de infecciones urinarias, creo que dije eso, antecedentes de infecciones urinarias previas y lo que va a ser nivel socioeconómicos bajos, que también forma parte de que son factores de riesgos. Normalmente sin tratamiento, cuando nosotros no tratamos a la paciente, ya sea porque no la diagnosticamos oportunamente o porque no identificamos correctamente lo que es el análisis laboratorial, decimos que el 20 a 35% de las mujeres embarazadas va a desarrollar una infección sintomática del tracto urinario, incluyendo pielonefritis durante la gestación, ¿sí? Normalmente ese riesgo, ¿sí? Se reduce tanto de pasar a una infección urinaria baja, sintomática, perdón, o producir una pielonefritis. Ese riesgo se reduce en un 70-80% si se llega a erradicar lo que va a ser la bacteriuria. Normalmente la bacteriuria asintomática no tratada es un factor de riesgo para pielonefritis, para bajos pesos al nacer, ¿sí? Y para partos prematuros. Normalmente hasta el 40% de las embarazadas con bacteriurias asintomáticas sin tratamiento pueden desarrollar lo que se conoce, generalmente pueden desarrollar lo que se conoce como pielonefritis. De ellas, un 10 a 20% puede desarrollar septicemia grave y el 2% de sus recién nacidos síndrome de distrés respiratorio. Si tengo que hablar de cistitis aguda, sí, de manera general, para darle una introducción, tengo que decir que ocurre, pero en aproximadamente 1 a 2% de los casos, ¿sí? En las mujeres embarazadas. La incidencia de pielonefritis durante el embarazo, también si tengo que hablar de manera general, también es baja, 0,5 a 2. La mayoría de los casos de pielonefritis normalmente ocurren durante el segundo y el tercer trimestre. Son raros los casos que ocurren antes. Además de bacteriurias previas no tratadas, otras características clínicas que han sido asociadas con pielonefritis agudas durante el embarazo incluyen una edad menor de 20 años, que la paciente sea nulípara, que la paciente tenga hábitos de tabaquismo, que los controles prenatales sean tardíos, que presente anemia de células falciformes y que tenga una diabetes preexistente, ¿sí? No hablo de diabetes gestacional, sino de diabetes tipo 1 o tipo 2. Bien, si tengo que hablar de ciertas definiciones que se dan en el embarazo, tenemos que hablar de la importancia de la cuantificación de las colonias. Cuando vamos a hablar de bacteriuria asintomática, normalmente hablamos de que tiene que haber aproximadamente más de
100.000 colonias, ¿sí? Por mililitros continuo, ¿sí? Normalmente sigue siendo el patrón de diagnóstico. Piuria, nosotros hablamos a partir de 20.000 colonias de bacterias por mililitro, ¿sí? O si hacemos por medio de una punción vesical, ya cualquier cantidad de colonias es suficiente para confirmar lo que va a ser el diagnóstico, ¿sí? Eh, Normalmente, si tenemos que hablar de factores de riesgos, tendríamos que decir que el factor de riesgo más importante en las infecciones de las vías urinarias es el embarazo. O sea, estar embarazada es un factor de riesgo. ¿Y por qué estar embarazada es un factor de riesgo? Normalmente se debe a que ocurren cambios fisiológicos durante ese periodo. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante la gestación? ¿Sí? ¿Cuáles son las modificaciones que ocurren en el uréter, en el riñón, en la uretra, en la vejiga, durante la gestación? A ver un poquitito, porque si no voy a hablar acá yo solo y no tengo muchas ganas de estar hablando solo. Leticia, ¿vos sabes los cambios que se producen durante la gestación? Les voy a pedir que habiliten sus cámaras, por favor, para saber si están ahí. Eu tô Muchas aqui, gracias, Harley. professor. Está bien. Habiliten, por favor, las cámaras. Voy a hablar con ustedes. Yo no necesito ver la clase. Eder, la que te veo ahí, Eder. Cambio fisiológico durante la gestación en las vías urinarias. No te escucho. No me acuerdo. Me acuerdo que el semestre pasado tuvimos la clase de cambios modificaciones fisiológicos y todo, pero no me acuerdo. Perdón. Ricardo. Olá, doutor. Me escucha? Te escucho. A nível... Alô? Habla tranquilo. Habla con confianza. Eu creio que a nível torácico comprime as estruturas ureterales. A nivel abdominal, no torácico. Te escuché torácico, ¿puede ser? Torácico, pero vai repercutir no abdômen. Se queda um espaço. Bueno. ¿Quién más le ayuda acá al amigo? Márquez, você que tem cara de dormindo. Dilatação Você ureteral tem e aumento refluxo vesículo do ureteral. aumento do filtrado glandular. Hay aumento del A gente filtrado. tem uma diminuição da motilidade dos ureter. También. E Después. só que eu lembro. Bueno. Anderson, ¿qué dijiste? Dilatação ureteral, doutor. Dilatación Dilatação ureteral. ureteral e Da pelve. refluxo vesículo ureteral também. Bueno, ¿por qué hay una dilatación ureteral? Ação da progesterona sobre o músculo liso. Tiene que haber una acción. ¿Y qué más, aparte de eso? Dilatação dos cálices vai também. ter, ¿Cómo? vai ter Dilatação dos cálices. aumento do filtrado glomerular, não? No. Me hablaste de dilatación ureteral. Está perfecto lo que me dijiste, que el músculo liso se relaja por acción de la progesterona. Perfecto. Pero ahora, ¿qué más hace de que haya una dilatación ureteral? Vai haver uma compressão mecânica da uterina. Hay una compresión del uréter. O ¿Qué útero vai uréter es el que se dilatar e vai comprimir. Exactamente. ¿Qué uréter se va a afectar más? Direito? ¿Por qué el derecho? Porque vai estar
vai comprimir junto ao hígado? No, el hígado está arriba. Estamos bien abajo, estamos en pelvis. Veia Ah, cava e a então, bom. aorta. Ah, vértice. Pode ser a veia cava inferior. No, es retroperitoneal. ¿Quién habló? Adrián, Aí não é ¿hablaste? peritônio. Adrián, ¿y fuiste vos? ¿Qué dijiste? No te escuché. ¿Hay mucha lluvia? No, está bien, pero dijiste eso, hay mucha lluvia. Te escucho. Sí. En realidad, lo que ocurre de la compresión mecánica es una compresión que ejerce el útero por un fenómeno que se llama de dextrorrotación. El útero, a medida que va creciendo, tiende a girar hacia la derecha. Y en ese giro hacia la derecha que genera, comprime la entrada del uréter a la cara posterior de la vejiga y genera un fenómeno de compresión, que es normal que ocurra durante la gestación. Además, si hay, creo que Márquez me dijo, si hay un aumento de lo que va a ser la tasa de filtrado glomerular, ¿qué es lo que va a ocurrir con el riñón? Lo que va a ocurrir con el riñón es que va a entrar en una hidronefrosis fisiológica. ¿Ustedes recuerdan cuánto aumenta el riñón durante la gestación? Um centímetro e meio, doutor? 1,5 centímetros. Exactamente. Entonces podríamos decir que una dilatación pielocalicial con una hidronefrosis leve a moderada es algo fisiológico en el embarazo, cosa que no debería ser fisiológico en una mujer no gestante. ¿Ok? ¿Qué ocurre a nivel ¿qué ocurre lo que va a ser entre la vejiga y la uretra? ¿Qué sucede ahí? ¿Quién sabe? ¿Por qué la mujer tiene tantas ganas de ir al baño frecuentemente? Professor, Sí, eu estava lendo aqui e para mim pareceu que na bexiga havia uma diminuição do tônus vesical. en la vejiga. Sim, está correto? No, en la vejiga lo que hay es una disminución de la capacidad vesical. É, uma diminuição do tônus vesical. Mm. Isso está correto? Y hay aumento de la presión dentro de la vejiga. Hay un aumento de la presión. ¿Por qué ese aumento de la presión no se traduce en una incontinencia, en una pérdida de orina al esfuerzo? Es la gran pregunta. Tiene que pasar algo para tratar, si hay tanta presión dentro de la vejiga, tiene que ocurrir algo para que se oponga a esa presión dentro de la vejiga. Do crescimento do útero, né, doutor? El útero exactamente crece y comprime la vejiga, disminuye su capacidad y aumenta la presión intravesical. Pero ¿qué más hace? La uretra, para tratar de impedir que salga despedida la orina, va a aumentar su presión intrauretral. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, no termina siendo una pérdida involuntaria de la orina. Imagínense, gracias a ese pequeño cambio que ocurre ahí adentro, ¿sí? Pero de todas maneras podría llegar a haber
debido al aumento de la presión, aquí le quiero llevar yo, debido al aumento de la presión intravesical, lo que nosotros podemos llegar a tener son reflujos que son vesicoureterales. ¿Se entiende? Esos reflujos vesicoureterales ocurran por estos cambios vesicales que estoy hablando justamente, que es otro factor de riesgo que se da durante la gestación. Ahora, mezclen o coloquemos todos estos datos ahí en una bolsa y analicemos reflujos vesicoureterales, dilatación ureteral, hidronefrosis fisiológica. Todas esas cosas nos llevan ¿a qué? Nos llevan a que justamente ocurra una éstasis urinaria. Y en esa éstasis urinaria permite la replicación justamente de las bacterias y permite que las infecciones urinarias sean recurrentes durante la gestación. Che, Márquez, tenés una ambulancia atrás tuyo. Les quiero hacer una... Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Usted conocían a esta muchacha que falleció en la UCP? Porque llegó acá al hospital muy mal. Não estava sabendo, morreu alguém da nossa faculdade? Sí, una chica llamada Betiana Eliandra, creo que era, algo así. Eliandra Paludo. Era Esa. do quinto semestre, doutor. Sí, yo justo estaba en el hospital y llegó sin signos vitales. O que tenía ela? Creo que fue un accidente, no estoy muy enterado porque la atendieron los cirujanos, pero fue un accidente de tránsito que tuvo en el kilómetro 4, si no estoy mal informado. Y es lo único que sé. Sé que fue un accidente a alta velocidad por el estado del auto, pero no sé más que eso. A Bia que conhece ela, a Bia foi no velório dela hoje. Bia, eu acho que ela tá para lá ainda, não sabe passar informação. Pobrecita, la verdad que me dio lástima, llegó muy mal, pero bueno. Ela estava em huida, se involucrou em um acidente e assim que se estava em la huida, chocou com uma viatura de la policía. Sí, vi la foto, qué bárbaro. Cuídense, chicos, no anden en alta velocidad, por favor. Bueno, volviendo al tema, también ocurren cambios en la orina durante la gestación, ¿sí? Normalmente va a ocurrir cambios físico-químicos en el pH de la orina. Una de las cosas que van a ocurrir, la osmolaridad de la orina también va a estar cambiada y la glucosuria va a aumentar. Normalmente existe glucosuria de por sí durante la gestación. Esa glucosuria es nutriente para la bacteria y también existe aminosuria, ¿sí? ¿Qué ocurre con el pH? El pH se eleva. Normalmente la orina en el embarazo se torna un poco más alcalina que ácida, ¿sí? Entonces, todos esos son factores. Entonces, por eso se habla de que el principal factor de riesgo para la infección urinaria sigue siendo el embarazo, producto de estos cambios que ocurren durante la gestación. Ahora, agreguemos el embarazo con todos estos cambios que ocurren durante la gestación y agreguémosle pacientes con bacteriurias asintomáticas, pacientes con historias previas de ictus, pacientes con litiasis renal. Tenemos un montón de pacientes con litiasis renal, con malformaciones uroginecológicas, pacientes que vienen con una injuria renal, diabetes a patada, pacientes que tienen infección por clamidia, pacientes con nivel socioeconómico bajo, que la mayoría son pacientes de ese nivel, que no tienen buena higiene, no saben cómo limpiarse. Todo eso son factores que normalmente van a estar influyendo de forma amplia en la producción de lo que va a ser una infección urinaria. Por eso la infección urinaria sigue siendo la segunda infección más frecuente, siguiendo detrás del embarazo. Ahora, cuando vemos anemia en el embarazo, van a darse cuenta la alta prevalencia que tenemos nosotros y la repercusión que está teniendo en los fetos que están naciendo. Eso es muy importante. Bien, volviendo a la clase, ¿se ve la clase? Sí. Perfecto. Bueno, acá es justamente lo que veníamos hablando de todos estos cambios fisiológicos que se dan durante la gestación, ¿sí? Normalmente también existe una reducción de lo que es la capacidad antibacteriana, ¿sí? Y se dan cuenta que todo esto ayuda justamente a que
se genera una colonización de ese lugar. Si tengo que hablar de la microbiología, ¿sí? Normalmente los microorganismos que van a causar bacteriuria e infecciones en el tracto urinario en mujeres embarazadas son las mismas especies y tienen factores de virulencia similares a lo de las mujeres no embarazadas. Normalmente la vía de ingreso de estos gérmenes patógenos tendríamos que decir es la misma en las mujeres embarazadas que en las que no están. La Escherichia coli es el uropatógeno más frecuente o predominante, ¿sí? Se da en el 70, 80, 90% de los casos, así que es altísimo, ¿sí? Y se encuentra normalmente tanto en pacientes con bacteriuria asintomática como aquellas que presentan algún otro tipo de infección en el tracto urinario, ¿sí? Normalmente a medida que avanza la gestación, a medida que va más hacia adelante, normalmente es más frecuente hallar gram positivos. Acuérdense que la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, que ustedes ven ahí, el Klebsiella pneumoniae son gram negativos. Ahora los enterococcus, el Staphylococcus saprophyticus, el Streptococcus galactiae, importantísimo, normalmente son gram positivos, ¿sí? Y normalmente se dan más en la segunda mitad de la gestación, más adelante sean, ¿sí? Normalmente podemos nosotros clasificar, acá tienen un cuadrito justamente de la predominancia que tiene el Escherichia coli, ¿sí? Por sobre todas las bacterias. Casi se da por la virulencia que tiene el germen, ¿no? Normalmente acuérdense que el Escherichia coli tiene como unas fimbrias P y F, que normalmente son muy son muy específicas de lo que va a ser los cilios no los cilios, de los receptores que se dan en las células del tracto urinario, ¿sí? Bien, acá están estos factores de riesgo, ya hablé, me adelanté. Ahora quiero ir a las formas clínicas. Normalmente las formas clínicas de las infecciones urinarias durante el embarazo son diferentes y se clasifican de acuerdo a lo que va a ser su localización anatómica y también a la gravedad, ¿no? Normalmente hablamos de infecciones del tracto urinario bajas, aquellas que son bacteriurias asintomáticas, uretritis y cistitis, mientras que las únicas infecciones urinarias del tracto urinario alto hacen referencia a lo que va a ser la pielonefritis. ¿Ok? Bien, entrando en lo que va a ser justamente bacteriuria asintomática. Normalmente nosotros denominamos bacteriuria asintomática a la presencia de más de 100.000 unidades de formadoras de colonia, ¿sí? Por mililitro de una sola especie bacteriana, ¿sí? En un cultivo, sin que existan síntomas clínicos de infección del tracto urinario, ¿sí? La presencia de más de 100.000 unidades formadas de colonias solamente tiene que ser de una sola especie bacteriana, no puede ser polimicrobiano, tiene que ser una sola especie, ¿sí? Y no tiene que tener síntomas clínicos la paciente, ya que las manifestaciones clínicas es justamente asintomática, ¿no? Como les dije, la prevalencia de esta enfermedad normalmente se da en el 2 a 7% de las embarazadas. Normalmente el 40% de las bacteriurias asintomáticas no tratadas van a desarrollar justamente una pielonefritis aguda, ¿sí? El 40%, imagínense cuando no tratamos, hay una posibilidad que cada 10 embarazadas, 4 terminen en lo que va a ser una pielonefritis y disminuye al 3% si la tratamos. O sea, una diferencia abismal ahí. ¿Ok? Bueno, cómo nosotros vamos a hacer la pesquisa, si se podría hablar así, la pesquisa de lo que va a ser la bacteriuria asintomática? Bueno, vamos a hacer una recolección de muestras. Normalmente el método óptimo para que nosotros podamos recolectar es justamente la del chorro medio, ¿sí? Seguramente ya habrán visto en
asignatura en la facultad. El chorro medio, que tiene que ser a primera hora de la orina de la mañana, que tiene que estar recolectado en un frasco estéril con previa limpieza local del meato uretral, ¿sí? Y de la mucosa circundante. Principalmente las mujeres embarazadas, es muy importante recalcar esto porque la mujer durante la gestación, por una cuestión hormonal, cambia la... eh, cambia la lubricación de la vagina y muchas veces las mujeres tienen mucho flujo. Y eso hace de que la muestra de orina se contamine y nunca tengamos resultado. Y necesitamos, acuérdense que el 40% de las bacteriurias asintomáticas terminan en pielonefritis. Es importante que obtengamos una muestra correcta. Normalmente no se recomienda el uso rutinario, como rutina, el cateterismo vesical para la obtención de muestra, debido a que hay un riesgo de infección, ¿sí? Normalmente podemos llegar a utilizar el cateterismo vesical en los casos que se obtengan muestras repetidas de contaminación, ¿sí? Cuando nos vienen resultados de muestra contaminada por mala toma principalmente, estamos obligados a tener que otra vez hacer y podemos llegar a utilizar lo que va a ser el cateterismo, ¿sí? O si es dificultosa la técnica de la recolección, ¿sí? Normalmente podemos utilizar una sonda K30 chiquitita, ¿sí? Para tratar de obtener la muestra, ¿sí? Normalmente la detección vamos a realizar en todas las embarazadas, ¿sí? Entre las 12 y 16 semanas de gestación o en la primera visita prenatal, ¿ok? Vamos a hacer recolectar la muestra acompañado con un urocultivo. En aquellas pacientes que el resultado es negativo y que no presentan factores de riesgos, la reevaluación va a ser trimestral, ¿sí? Trimestral, con el mismo método. De forma trimestral vamos a pedir un urocultivo. Pacientes que el resultado viene negativo, que no tienen factores de riesgos. Ahora, pacientes que presentan factores de riesgos, ya se va a evaluar con atención y de forma interdisciplinaria la periodicidad de la pesquisa, ¿sí? Normalmente nosotros llegamos a tener pacientes que sufren de litiasis renal, se les hace un doble J para tratar de canalizar las vías urinarias y son pacientes que ya tienen un doble J o que durante la gestación se le tiene que colocar un doble J porque justamente tienen muchas piedras en el uréter y por sus infecciones repetidas tenemos que tratarlas así. Bueno, ahí la pesquisa va a ser diferente, va a depender mucho de lo que va a hacer el especialista, ¿sí? A la hora de evaluar. Normalmente el urocultivo con antibiograma es el que ofrece orientación terapéutica, ¿sí? Por lo cual se considera hoy en día como un método de elección. Existen otras pruebas que podemos hacer, pruebas rápidas, principalmente tiras reactivas, pruebas enzimáticas, pruebas de interleuquina 8. Normalmente no se recomienda por no tener la misma sensibilidad, ¿sí? Y especificidad lo que sí trae el urocultivo. El criterio de diagnóstico de lo que va a ser la bacteriuria. Normalmente tienen que ser pacientes asintomáticas, como dije, que presentan más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un único germen en un urocultivo, ¿sí? ¿Cuándo consideramos contaminación? Cuando hablamos de contaminación en el urocultivo. Cuando tenemos muestras que nos traen resultados entre 10.000 y 100.000 de un único germen o la presencia de más de uno. O sea, tenemos un resultado polimicrobiano. En ese caso, la recomendación, si nos viene así el resultado, es repetir el estudio, ¿ok? Normalmente si descartamos la contaminación, si se aíslan bacterias que no son uropatógenos típicos, ¿sí? Ya tenemos que ver el tratamiento del seguimiento, lo vamos a tener que hacer con el servicio de infectología, por ejemplo. Sí, normalmente a veces se presentan bacterias que son raras
y ahí tenemos que tener un manejo interdisciplinario. Pero normalmente como el uropatógeno más común es el Escherichia coli, no hay tanto inconveniente en ese sentido. Podemos, la mayor parte de las veces tratamos nosotros, no hay ningún tipo de problema. El manejo de estas bacterias asintomáticas, normalmente nosotros podemos decir que vamos a hacer una antibiótico terapia que va a estar adaptada de acuerdo a lo que va a ser el urocultivo, el resultado del urocultivo, y el urocultivo de seguimiento para confirmar normalmente lo que va a ser la esterilización de la orina también tenemos que hacer. Normalmente hacemos un ciclo, un tratamiento por 7 días, ¿sí? El urocultivo de control posterior a la infección aguda lo hacemos 7 días posterior a la finalización del tratamiento con el antimicrobiano, que es solamente para constatar la esterilización de la orina. Ustedes van a ver que nosotros en lo que es el manual del ministerio habla que el control se tiene que hacer 2 semanas posteriores a la infección aguda, ¿sí? 2 semanas posteriores a la infección aguda. Y es lo mismo que decir 7 días posterior a la finalización del tratamiento. Normalmente porque son 7 días de tratamiento, pues 7 días de vuelta es lo mismo. O sea, solamente para que ustedes tengan en consideración eso, ¿sí? Normalmente el seguimiento de estas pacientes, tenemos que hacer un seguimiento de estas pacientes y el seguimiento de las pacientes tiene que ser mensual, con unos cultivos mensuales hasta la finalización del embarazo, ¿sí? Cuando una vez que se diagnostique la bacteriuria, tratamos la bacteriuria, el seguimiento de la paciente es de forma mensual. En caso de que persista el urocultivo positivo, normalmente luego de que se hagan 2 tratamientos completos no eficaces, se debe administrar tratamiento profiláctico por todo el periodo del embarazo, según el antibiograma. ¿Qué es tratamiento profiláctico? Normalmente acá en Paraguay lo que se utiliza mucho es la amoxicilina a razón de 250 miligramos día. ¿Sí? Se hace un esquema, ese es el esquema profiláctico que se introduce acá. En otros lugares, en otras sociedades, normalmente lo que se realiza es un esquema profiláctico de acuerdo al antibiograma, con dosis mínima. ¿Ok? Que es importante. Bien. Con respecto a la... Bueno, voy a hablar primero de la cistitis, voy a entrar en la uretritis porque son más o menos similares. ¿Sí? Normalmente cuando hablamos de cistitis, normalmente da la presencia de más de 100.000 unidades, de 100.000 unidades de colonias, formadoras de colonias, perdón, por mililitros en un urocultivo con presencia de síntomas clínicos de infección del tracto urinario, es lo que se conoce como, hoy en día, como cistitis. O sea, la definición cambió. La definición hoy es la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia con justamente presencia de síntomas clínicos, ¿sí? Normalmente la cistitis ocurre en razón del 1 al 4% de la gestación, siendo el segundo trimestre el momento de mayor prevalencia. Normalmente 1 de cada 3 embarazadas con bacteriuria sintomática va a desarrollar lo que va a ser una cistitis aguda, ¿sí? Normalmente la cistitis se manifiesta como una infección sintomática a la vejiga. Normalmente los síntomas típicos de cistitis en la mujer embarazada son los mismos que en la mujer no embarazada, ¿no? Y incluye lo que va a ser la aparición repentina de disuria, tenesmo, dolor suprapúbico, urgencia miccional, aumento de la frecuencia miccional, ¿sí? La hematuria y la piuria también son vistas con frecuencia en los análisis de orina, se ven, ¿sí? Ahora, los síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, están ausentes, ¿sí? En la cistitis simple, por lo menos. La cistitis simple. Ahora, en la hemorrágica es otro cantar. Normalmente, el diagnóstico, nosotros tenemos que sospechar una cistitis aguda
en mujeres embarazadas con presencia de algunos de los síntomas que describimos recién, ¿sí? Aunque la frecuencia aumentada y se podría decir que la urgencia miccional son hallazgos típicos de cistitis aguda, también son con frecuencia un cambio fisiológico normal durante el embarazo y tiene que ser informado a las embarazadas. Ahora, si tenemos síntomas de cistitis, ¿sí? Con urocultivos negativos, la primera cosa que yo tengo que descartar es algún síndrome uretral. Sí, si yo tengo los mismos síntomas, pero no estoy teniendo resultados de un urocultivo negativo, yo tengo que pensar en un síndrome uretral y solicitar la búsqueda del gonococo, acuérdense que es el principal patógeno ahí, y de la clamidia trachomatis. Voy a pensar también en el micoplasma, el ureoplasma ureolíticum, también voy a pensar en eso, ¿sí? Para localizar esos gérmenes. Normalmente el manejo de la cistitis en el embarazo va a incluir antibiótico terapia empírica al inicio. Vamos a hacer antibiótico terapia empírica al inicio, que se va a adaptar posteriormente según el antibiograma. Se debe realizar un urocultivo de control también para confirmar la esterilización de la orina. ¿Sí? Ese urocultivo de control es justamente para ver si nuestro tratamiento fue efectivo o no, que es muy importante realizar. ¿Sí? Normalmente para aquellas mujeres que tienen bacteriuria persistente o recurrente, la profilaxis con los antibióticos supresores también está justificada, además de lo que va a ser el tratamiento, ¿sí? Normalmente, el inicio del tratamiento de las cistitis agudas en las mujeres embarazadas, como le dije, es empírico y luego, una vez que tengamos nosotros resultados de lo que va a ser el urocultivo, vamos a modificar, ¿sí? Normalmente no hay un esquema terapéutico que tenga grandes diferencias entre los diferentes regímenes antibióticos que van a tener. Ustedes van a tener una gran lista ahí de antibióticos que se utiliza, pero no hay mucha diferencia. Lo que sí, la elección del antimicrobiano, lo que tiene que tener en cuenta es la seguridad durante el embarazo, ¿sí? La seguridad que tenga durante el embarazo, qué categoría de antibiótico es, la alergia, si llega a tener alergia a la paciente, la sensibilidad al patógeno, la resistencia también que tenga al patógeno, el costo también es un tema ahí implicado en mujeres que no pueden adquirir. Hay médicos que le piden fosfomicina, y fosfomicina es un producto que para la mayoría de las mujeres es caro que puedan adquirir. ¿Por cuánto tiempo vamos a tratar la cistitis? Por 7 días. ¿Sí? Por 7 días. Luego vamos a hacer, como le dije, un urocultivo de control en los 7 días posteriores a la finalización del tratamiento y luego mensualmente hasta la finalización del embarazo. ¿Ok? Es importante tener en cuenta de que normalmente se recomienda que se utilicen antibióticos no beta-lactámicos, o sea, si tengo que elegir entre la cefalexina y antibióticos no beta-lactámicos, mejor elegir no beta-lactámicos, porque normalmente la cefalexina lo que hace es una inhibición de la pared celular y las bacterias muchas veces se mantienen en zonas que van a ser hiperosmolares en el aparato urinario y van a recuperar una vez que pasa el efecto antibiótico, recuperan esa capacidad de síntesis de la pared celular igual a la recidiva. ¿Sí? También, si tenemos 2 episodios o 2 tratamientos completos, después de 2 tratamientos completos, la cistitis todavía sigue persistiendo o el urocultivo se mantiene positivo, está indicado tratamiento profiláctico también en estas pacientes. ¿Sí? Que es importante tener en cuenta. ¿Preguntas hasta acá? ¿O continúo? Continua, doutor. Sim, doutor, tenho uma pergunta. Bueno.
Si Ô, tengo que doutor, hablar de lo que... pergunta. Una pregunta, sí, te escucho. Sim, aquela hora que o doutor falou da amoxicilina, que é para tratamento empírico, Esquema profiláctico. era 250 miligramas. Isso, professor, era 250 miligramas diário ou Diário. cada 8 horas? Diário, Diario. 250 Es só. un esquema profiláctico que se Ah. hace. Ah, sim, esse era a minha Y dúvida. es hasta el final de la gestación. ¿Ok? Graças. Si tengo que hablar de pielonefritis, ustedes saben que normalmente la pielonefritis es la manifestación de la infección de la vía urinaria alta. ¿Sí? Normalmente va a afectar ya uréteres y parénquima renal. Normalmente la infección del parénquima renal aparece entre el 1 y 2% de las gestaciones. Su prevalencia aumenta a un 6% en gestantes en las que no se realizó ninguna pesquisa de bacteriuria asintomática durante el embarazo. El 80-90% de las pielonefritis aparecen, así como también la cistitis, en el segundo y tercer trimestre de la gestación y en el puerperio. Un dato interesante es que el 10-20% de las pielonefritis hacen bacteremia. Y esto sí es importante. Pensar en eso, tener eso en mente a la hora de tratar a la paciente. 10-20% hacen bacteremia, es muchísimo, ¿sí? Normalmente, si no hacemos un tratamiento adecuado, un 20% justamente va a desarrollar complicaciones graves. Por esta cuestión, la bacteremia, te van a hacer shock séptico o lo que se conoce como una urosepsis, te va a dar un síndrome de distrés respiratorio, te llega a producir anemia hemolítica, te va a hacer una falla renal, te hace una insuficiencia respiratoria, genera abscesos y la muerte. ¿Sí? Si yo tengo que hablar de complicaciones, saliendo de las complicaciones maternas y me meto en las complicaciones perinatales, las más frecuentes, hablando, van a ser justamente el parto prematuro. Acuérdense que es una fuente de infección, libera prostaglandinas, genera contracciones uterinas. Sea en el 23% de los casos. O sea, tratar una infección urinaria está ayudando al feto. ¿Sí? ¿Pueden producir muerte fetal intraútero? Pueden. Bajo, pero puede. ¿Sí? Que hay que tener en cuenta también. ¿Cuáles son los síntomas normalmente de lo que va a ser la pielonefritis? Normalmente los síntomas típicos de pielonefritis aguda en la mujer embarazada van a incluir fiebre mayor a 38 grados, dolor lumbar, ¿sí? Náuseas, vómitos, sensibilidad en el ángulo costovertebral, va a tener puño percusión positiva. Los síntomas de cistitis pueden o no estar presentes. La piuria en el análisis de orina es un hallazgo típico, suelen tener mucho. La mayoría de los casos de pielonefritis normalmente, como les dije, ocurren durante el segundo o tercer trimestre de la gestación, entonces yo tengo que pensar en esta patología muy frecuentemente durante esa edad gestacional. Normalmente la pielonefritis aguda se sospecha por la presencia de dolor, de náuseas, de vómitos, fiebre y de sensibilidad en el ángulo costovertebral. Normalmente tiene lo que se conoce como un diagnóstico clínico, ¿sí? Normalmente un diagnóstico clínico se hace justamente en estas embarazadas. Normalmente se puede confirmar el hallazgo de bacteriuria en el contexto de estos síntomas, ¿sí? Es importante en estas pacientes solicitarles lo que va a ser orina simple, urocultivo. Si en esa orina simple no viene piuria, ¿sí? Eso no descarta ITU, ¿sí? Recuerden que el germen más frecuente de piel también va a ser la Escherichia coli, que es importante tener en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos a tratar a la paciente que tienen normalmente pielonefritis?
Todo esto les dejo acá para que ustedes tengan. Bueno, a las pacientes con pielonefritis normalmente lo que se va a recomendar siempre va a ser la internación, ¿sí? Normalmente se hace una exploración obstétrica para tratar de ver que no tengamos otros dinámica uterina, modificación cervical, justamente que la paciente no nos entre en un trabajo de parto prematuro, ¿sí? Se evalúa normalmente el estado general de la paciente y se solicita de rutina laboratorio, ¿sí? Va a incluir hemograma, función renal, ionograma, urocultivo. Dependiendo de la gravedad, podemos solicitar algún hemocultivo, ¿sí? Vamos a realizar, estamos obligados a tener que pedir lo que va a ser una ecografía renovesical, ¿sí? Tanto para evaluar la severidad de la infección que tengo que evaluar, ¿ok? Como para descartar las posibles malformaciones de las vías urinarias, ¿sí? Si no existe contraindicación, tenemos que hacer una buena hidratación de la paciente. La paciente tiene que estar bien hidratada y se tiene que empezar el tratamiento empírico por vía endovenosa por 48 hasta 48 horas o durante 48 horas hasta que la paciente esté afebril, ¿sí? Normalmente la paciente entra con fiebre, se le inicia el tratamiento y se mantiene endovenoso durante 48 horas, ¿sí? De un periodo afebril. Tras 48 horas podemos cambiar el vía oral. Hacemos vía oral el tratamiento, ¿sí? Según ya el resultado del antibiograma que va a tener que venir, o por lo menos vamos a tener una lectura preliminar para saber más o menos qué patógeno estamos tratando. Pero siempre hacemos, como el patógeno más frecuente es Escherichia coli, hacemos un tratamiento dirigido a esa bacteria. Normalmente, el vía oral vamos a tratar de completar entre 10 y 14 días. El ministerio acá habla 10 días. Yo en mi práctica profesional personal lo hago por 14 días, porque una pielonefritis es algo grave. No dejo... hay diferentes guías clínicas. Acá se hace 10 días. Las guías nuestras hablan de 10 días. En otros países hacen 14. Yo por ahí me vuelco y soy un poco más exagerado y voy a 14 días. Yo siempre, si me equivoco, trato de equivocarme a favor de la paciente, que es lo importante. Ahora, ¿qué pasaría si los síntomas o la fiebre o persisten más allá de las primeras 48 horas? Bueno, ahí se repite el urocultivo. Se tiene que volver a tomar muestra de urocultivo. Se tiene que hacer una muestra de hemocultivo, importante. Y se van a hacer estudios de imágenes, ¿sí? Para tratar de descartar alguna patología de malformación que haya tenido ahí en el tracto urinario. Es importante, ¿sí? Normalmente la causa más frecuente de fracaso, la causa más frecuente de fracaso en el tratamiento tiene que ver con una resistencia a la bacteria o porque existe una malformación en las vías urinarias. Son las únicas dos cosas que están muy asociadas a lo que va a ser el fracaso en el tratamiento. O se complicó, que también es una tercera causa. Ahora, en caso de pacientes que tengan pielonefritis recidivante, tenemos muchos casos de pacientes que tuvieron pielo al segundo trimestre, en el tercer trimestre volvieron a tener pielo. O pacientes que tienen un episodio de pielonefritis, pero que está asociado con una patología renal o alguna patología en las vías urinarias, ¿sí? Se recomienda en esas pacientes hacer profilaxis supresora, normalmente antimicrobiana. Es muy importante tener en cuenta eso en estas pacientes. Un dato interesante es, ustedes van a ver que en el Ministerio de acá de Paraguay, el tema de la nitrofurantoína en el tercer trimestre van a leer, sí, me imagino que leen, dice que hasta las 36 semanas normalmente se debe hacer. Normalmente actualmente hay guías que hablan de que se debe evitar el uso de nitrofurantoína en el tercer trimestre por el riesgo de que produzca una anemia hemolítica fetal. Esa es la razón por la cual se trata de
no utilizar la nitrofurantoína en el tercer trimestre. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros utilizamos acá de elección? Ceftriaxona. ¿Sí? Ceftriaxona hacemos 2 gramos, luego hacemos 1 gramo cada 12 horas, ¿sí? Para tratar de utilizar, de afectar lo que va a ser el patógeno. Como les dije, si los síntomas persisten por más de 72 horas, se debe a una resistencia bacteriana, puede ser alguna cuestión de nefrolitiasis, absceso renal, celulitis, ¿sí? Normalmente si permanece a febril por 48 horas, como les decía, pasamos a vía oral, ¿sí? 2 o más episodios de bacteriuria asintomática, algunos dan lo que va a ser nitrofurantoína, pero les hago esta salvedad, el tema de la nitrofurantoína se trata de evitar en el tercer trimestre por el riesgo de anemia hemolítica fetal. Bien. Buenos Aires. ¿A qué llamamos nosotros fracaso? Fracaso hablamos nosotros de una presencia de fiebre y agravamiento del cuadro tras 70 horas de tratamiento, ¿sí? Recaída de la infección urinaria, no es lo mismo recaída que reinfección o recurrencia. Recaída es cuando hay una infección después de los 14 días de tratamiento por el mismo germen. Reinfección es cuando una infección luego de 14 días, ¿sí? Hasta 1 mes por un germen distinto. Y recurrencia es cuando hay un episodio de infección con una frecuencia anual de 4 o más veces, ¿sí? Eso hablamos nosotros de recurrencia. Bien. Porque ya hablé de las complicaciones, el tratamiento, ¿sí? Acá les dejo lo que va a ser el tema de la quimioprofilaxis. Este tema de 37-38 semanas se dejó de utilizar, la nitrofurantoína, ya le saben por qué. En fin. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta acá? No, ¿Ninguna? Bueno, vamos a hacer un parate de 10 minutitos. Doutor, só uma coisa, poderia repetir que a reinfecção e a questão da reinfecção e da recorrência, por favor? Recurrencia es cuando tenés más de 4 episodios de infecciones en el año. Y reinfección es cuando vos tenés después del tratamiento de 14 días, después de los 14 días hasta 1 mes, la infección de la vía urinaria por otro germen distinto. Eso es reinfección. Y recaída es cuando es por el mismo germen. Perfecto, doctor, gracias. Bien, vamos a hacer un parate de 10 minutitos porque voy a arrancar un tópico largo. Vamos a hablar de lo que es diabetes gestacional, ¿sí? Así que 10 minutitos y volvemos de vuelta, ¿ok?